Vamos a la palabra ahora sí. Yo quiero que usted vaya por favor conmigo a Lucas capítulo 22, versículo 14. Vamos a estar en Lucas capítulo 22, versículo 14. Es muy interesante el tema de la comida. Ayer vimos en la iglesia que Moisés y 73 personas más fueron a cenar con Dios. No sé si usted alguna vez lo ha leído, pero 74 personas fueron a cenar con Dios. Qué curioso. No alcanzo hoy a hablarles de eso. Seguramente el jueves hablaremos de ese pasaje. Pero aquí está hablando el Señor Jesús de la comida. La comida es mucho más que llenar el vientre, mucho más que saciar el estómago, mucho más que saborear en nuestra boca los alimentos. Tiene una connotación espiritual. La comida une, la comida crea vínculos, la comida fortalece. Así que el Señor, lo vimos la semana pasada, estaban todos cenando y el Señor, cuando le preguntaron quién lo iba a entregar, el Señor habló específicamente de la comida y dijo que había uno que mojaba su pan en el plato del Señor. Ese era el que lo iba a entregar. O sea, había tanto nivel de intimidad o de relación o de amistad entre el Señor Jesús y Judas, que Judas podía meter la mano en el plato del Señor. Tú no le dejarías meter la mano en el plato a cualquiera, por lo menos yo no. Y el Señor dice que cuando ellos le preguntan que quién es, Él no desenmascara a Judas, no lo avergüenza, y dice que después de que Judas prueba la cena, dice la Biblia que Satanás entra en él. O sea, la comida tiene una connotación espiritual. Ahora, aquí el Señor Jesús en Lucas les va a decir a ellos que es la última cena, que Él no va a volver a participar de una cena como esa aquí en la tierra porque Él va a morir, pero Él les da una promesa a ellos que sí participarán con Él de una cena en la eternidad. Lucas capítulo 22, versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con Él los apóstoles. Recuerda que Él no invitó a los 70, Él tenía 70 que envió de dos en dos. Tenía 120 los del aposento alto, pero Él tenía 12 y de esos 12 tenía 3 que eran sus íntimos, Pedro, Jacobo y Juan. Ahora, dice el versículo 15, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer? Mire lo que está diciendo la Biblia, comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Es muy curioso que el Señor Todopoderoso está anhelando comer la Pascua con sus discípulos. Comer. Es como cuando yo tengo una expectativa con la comida del 24, de hecho, ya comencé a subir de peso porque en esta época, natilla que se me atraviese, buñuelo que se me atraviese, galleta navideña que se me atraviese, la comida en esta época yo la disfruto muchísimo. Ahora el Señor está diciendo, yo anhelaba, deseaba comer con vosotros esta Pascua. Recuerde que cuando el pueblo iba a salir de Egipto, el Señor les dio una instrucción a ellos y les dijo que ellos tenían que untar en los dinteles de la puerta la sangre de un cordero, que simboliza la sangre del Señor, pero tenían que comer, había una comida antes de salir. Había que comer, pero ¿quién come a medianoche? Es que esa comida tiene una connotación que no sé si alcancemos a ver el jueves, pero esa comida de la Pascua, que es la misma que Él va a comer ahora, tiene una connotación. Qué curioso es esto. Van a salir, van a ser liberados de más de 400 años de esclavitud y hay dos instrucciones claras. Untar la sangre en los dinteles de la puerta para que el ángel de la muerte no entre en esa casa. Y la segunda cosa, vas a comer un cordero que se iba a preparar con unas hierbas y que tenía unas características. Y se lo van a comer rápido, y se lo van a comer vestidos, y se lo van a comer con el calzado, y van a estar listos para salir. Había que comer, pero la gente lo estaba haciendo y no entendían por qué ese requisito seguramente de parte de Dios.
Aquí el Señor le está diciendo, yo anhelaba este momento, la Pascua. ¿Qué estaban haciendo ellos? Había una celebración, estaban recordando la salida de Egipto del pueblo de Israel. Y Él les dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros? O sea, era un anhelo. Yo creo que el Señor decía, ¿cuándo? Ya va a llegar el día. Pensaba en la cruz, pensaba en Getsemaní, pero su corazón se llenaba ¿de qué? De alegría. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros? Y luego dice, esta Pascua antes que padezca. Mire qué curioso, que antes del dolor iba a cenar. Usted me puede preguntar y decirme, pero ¿para qué iba a cenar si realmente lo iban a matar? Él sabía que lo iban a matar. Es que no era comer para no estar débil en la cruz, era comer por el símbolo de unidad y por el compartir y por la familiaridad que provoca cenar con alguien. Versículo 16. Esto es clave, no le pierda detalle. Porque os digo que no la comeré más. Hay una coma aquí, no la comeré más. Y aquí hay una condición, no la comeré más hasta que, no está diciendo nunca más la volveremos a comer. Esta es mi última cena, esta es mi última Pascua. No la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. No volveré a comer esta cena de la Pascua hasta que se cumpla en el reino de Dios. Versículo 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo, y otra vez vuelve y les enfatiza, que no beberé más del fruto de la vid, y otra vez más la condición, hasta que el reino de Dios venga. Ok. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Ellos estaban allí recibiendo una revelación que el cuerpo es el pan y la copa y el vino es su sangre. Es una revelación que no tuvieron los israelitas, los hebreos no la tuvieron, pero que ahora está siendo revelada a los apóstoles y está siendo revelado a nosotros. Por eso, la importancia de tomar la cena del Señor donde te congregas es muy importante. Cuando tomas el pan y cuando tomas el vino o el zumo de uva, ahí algo está ocurriendo. Ahora, pastor, es que yo no puedo tomar la cena porque no me congrego. O una persona que está privada de la libertad, hermano, trata de conseguirte el zumo de uva, trata de conseguirte el pan y haz tu cena en la casa con el Señor. Si la condición tuya es que no puedes ir a congregarte, no dejes de cenar. Ahora, la cena del Señor nosotros la hacemos una vez al mes, el primer domingo de cada mes. Pero la cena se tiene que hacer con reverencia. La Biblia dice que hay que cenar sin tener pecados ocultos, estando a cuentas con el Señor. O sea, hay que tomar la cena, no como que me voy a comer un pedazo de pan y un zumo de uva. No, esto es una cuestión supremamente delicada. Ahora, de estar en Lucas capítulo 22, vaya a Mateo capítulo 26 rápidamente. Mateo capítulo 26 y dice el versículo 20, Mateo 26, 20. Recuerde que los evangelios tienen casi las mismas historias, eso se llama sinópticos, son comparativos y nos dan más luz que otros en ciertos aspectos. Mateo dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. ¿Dónde fue la última cena? En una mesa. Y mientras comían dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. En la cena se cuentan cosas que no se hablan en ningún otro lugar. La cena no es un lugar de discordia. Él está diciendo, a mí me van a entregar. Y me va a entregar uno de ustedes. Pero no hay un conflicto allí, no hay una pelea allí, no se tiran los platos encima, porque la cena tiene que ser un momento de unidad espiritual, tiene que ser un momento agradable.
Nosotros por la modernidad podemos cenar frente a un televisor. No hagas eso. Cenar frente a una pantalla, no hagas eso, mucho menos con el celular en la mano. No hagas eso. La cena es un momento importantísimo. Y si es una cena en familia, la idea de la cena es que compartamos cosas que no hablamos con otra gente. Le está diciendo a ellos, le está dando una primicia, le está diciendo, uno de ustedes me va a entregar. ¿Y cuál es? El que mete la mano en mi plato. Mire, él no dice el que se recuesta en mi hombro, el que me lleva de pronto la talega, o el que va conmigo a orar, o el que me acompaña al río. No, no, no. Hay una característica, el que mete conmigo la mano en el plato. Porque la cena es una cosa que delicada. Y Judas no era un extraño, como a veces lo vemos, sino que Judas era ¿qué? Alguien cercano al Señor. Ok. Ahora, sabemos que el Señor muere, pero devuélvase por favor a Lucas. Y en Lucas capítulo 24 ocurre algo maravilloso que quiero compartirles en esta hora. Lucas capítulo 24, versículo 36. El Señor ha muerto y vienen unos discípulos muy tristes. Ellos vienen muy tristes porque el Señor ha muerto y ellos van camino a Emaús. Y camino a Emaús se les aparece el Señor resucitado. Recuerde que Él aparece con otro cuerpo. Y ellos vienen hablando de la muerte del Señor y vienen hablando de todo lo que pasó. Y ellos no reconocen al Señor resucitado. Versículo 13 de Lucas 24. Hay un título, En el camino a Emaús. Y aquí dos de ellos, de sus discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que está a 70 estadios de Jerusalén. Lo que mide un estadio, esa es la medida, 70 estadios de Jerusalén, no cerca. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Recuerden que el Señor ya había ido a la cruz, había resucitado, pero estaba en un cuerpo glorioso y ellos tenían un velo que no dejaba que vieran que era el Señor Jesús. Dice el versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen, le conociesen. Voy a hacer un paréntesis aquí sobre los velos. Las brujas, los hechiceros, la gente de oscuridad lanzan velos. La Biblia habla de vendas mágicas. La palabra de Dios dice que Satanás cega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Hay personas que literalmente están ciegas. No físicamente, espiritualmente. Nosotros ya lo vimos una vez en la iglesia en casa, que la gente está ciega. Aparte de estar ciega, está en un reino que la Biblia dice, el reino de las tinieblas. O sea, ponga un ciego en un reino de oscuridad y aparte de eso, Satanás le pone un velo. O sea, está 3 veces ciego. Por eso es muy importante, cuando usted ore por la salvación de un familiar, de un amigo, de alguien que usted aprecia, quebrantar, romper, deshacer los velos. Recuerde que a los demonios ni se les quebranta, ni se les deshace, ni se les destruye. Yo no puedo hacer con esas oraciones. Esas oraciones no son coherentes. Yo no puedo destruir el demonio de tal. No lo destruyo, no lo deshago, no lo desbarato. Lo que sí deshago, lo que sí destruyo, lo que sí deshacemos son las obras de Satanás. Las obras sí se deshacen, los demonios no. Entonces yo he escuchado gente orando, sé que no lo saben. Entonces, Señor, destruimos todo espíritu de muerte, todo espíritu, lo destruimos, lo declaramos destruido, deshecho. No, los demonios no se destruyen con oración, se atan. Pero los velos se destruyen. Entonces, hay personas que están ciegas, como un topo, no ven absolutamente nada. Por eso, aunque están haciendo lo malo, van rumbo al infierno, van rumbo a una eternidad de condenación, no ven hacia dónde van. ¿Por qué? Porque están ciegos. Pero también en la Biblia, Satanás es un imitador, ¿recuerdan? En la Biblia dice que Eliseo, cuando llegaron los sirios por él hizo 2 oraciones. Oró a Dios para que Giezi, su siervo,
se le abrieran los ojos, porque Giezi dijo, Señor, nos tienen rodeados, porque había amanecido el lugar donde ellos vivían, sitiado, rodeado. Y él hizo 2 oraciones. Señor, ábrele los ojos a mi siervo. Y Dios le abrió los ojos. Y Giezi no solo vio a los sirios, sino que vio un ejército celestial. Los ojos espirituales. Se le abrió, se le quitó el velo a el siervo de Eliseo. Pero también él hace una oración y dice, hiérelos con ceguera. Entonces los sirios quedan ciegos, no ciegos físicos, sino que llegan a la casa de Eliseo y dicen, venimos a buscar a Eliseo. Y él dice, yo sé dónde está, camine, yo los llevo. Y les pone una trampa. Estaban ciegos. Aquí la Biblia nos acaba de corroborar una vez más que estos 2 discípulos que caminaban en Emaús estaban como ciegos. Dice la Biblia, se lo voy a volver a repetir. Versículo 16, estoy leyendo Lucas, capítulo 24. Por eso es bueno que usted esté sentado y espero que sea así, con una Biblia en su mano. Así no le van a meter el dedo en la boca. Lucas 24, 16 dice, mas los ojos de ellos estaban, ¿qué? Velados, que tenían un velo. Y la Biblia me dice, para que no le conociesen. Por eso cuando usted salga de su casa, usted puede decir, Señor, hazme invisible ante el malo, el fletero, el homicida, hazme invisible ante el sicario, hazme invisible, Señor, ante el malo. Que no encuentre mi casa, que no vea mi carro, que no encuentre mi trabajo, que pasen de largo. Hiérelos con ceguera. Es una oración bíblica. Ok. Versículo 17. Él se acerca a ellos y les dice, ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Les dice el Señor. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofa, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Es un extranjero? ¿No sabes qué pasó? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es el 3er día de que esto ha acontecido. Ellos dicen, nos quedamos como sin rumbo porque pensábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Ok. Versículo 22. Es el 3er día. ¿Recuerda qué día resucitó? Al 3º. El Señor está recién resucitados, pero ellos tienen un velo. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, antes del amanecer, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Voy a hacer una claridad aquí. La mujer en este tiempo bíblico no tenía buena reputación porque se creía que la mujer era engañadora. Por 2 razones. Por Eva haber engañado a Adán o haber manipulado a Adán, digámoslo, llevándolo a desobedecer. Y también se recordaba en la ley cuando Sara estaba escuchando detrás de la puerta lo que Dios estaba hablando con Abraham y Sara no estaba creyendo lo que Dios estaba diciendo y Sara se ríe de eso. ¿Cómo voy a tener hijos a esta edad? Entonces, digámosle que cuando una mujer hablaba, había duda. No, fue una mujer la que lo dijo. Hay duda, hay que corroborar. Entonces ellos están contando que unas mujeres fueron, no lo hallaron, vieron ángeles, pero que también fueron otros y así había ocurrido, no lo habían encontrado. Y dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Aquí va a quitarse el velo. Él entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían.
Llegaron a la aldea, recuerde que la Biblia dice que habían caminado 70 estadios, llegaron a la aldea a donde iban, o sea que hubo mucha charla, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos, todavía con el velo, le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, pues se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Si usted iba con alguien y usted llegaba a su casa, usted no lo podía dejar ir porque de noche salían a matar la gente, habían atracos, habían violaciones. Entonces la persona no lo podía dejar ir. Quédate con nosotros. Ok, ahora sí entremos en el tema de la comida. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos, ¿a dónde? A la mesa. Mire qué curioso. Compartió con unos discípulos antes de morir en la mesa, resucita y ahora vuelve a sentarse a la mesa con otros discípulos que la Biblia no dice cuáles son, seguramente pertenecían a los 70. Y dice, y sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo y lo partió y lo dio. Mire que cuando él toma el pan, lo parte y lo da, ocurre algo sobrenatural. Por eso cuando usted vaya a tomar la cena del Señor y usted va a tomar el pan, dile, Señor, quita los velos de mis ojos. Haz que mis ojos te vean. Hay un mundo, hay una esfera sobrenatural que nos rodea, que nosotros nos la estamos perdiendo. Escúcheme, yo estoy predicando en la iglesia un tema que se llama teofanía. La palabra teofanía se divide en dos. Teos significa Dios, fainos significa aparición o manifestación. Así que una teofanía es la manifestación o la aparición de Dios de una forma que nosotros podemos entender. Le voy a explicar esto poderoso. Dios no tiene boca, Dios no tiene ojos, Dios no tiene brazos, Dios no tiene oído, porque Dios es espíritu. Sin embargo, la Biblia habla del ojo, de la boca, etc., porque esos son dos figuras literarias. Una se llama antropoformismo, que es darle forma humana a Dios, y antropopatismo, darle sentimientos humanos a Dios, como y se arrepintió Dios, ¿correcto? Dios no se arrepiente, sino que es una forma para que nosotros los seres humanos podamos entender un poquito a Dios. Dios es tan grande y tan poderoso que Dios busca una forma que nosotros podamos entender esa forma. Hace 8 días les explicaba en la iglesia que las cebras, las crías de las cebras, ellas imprimen en su mente las rayas de su mamá, las rayas de su mamá. La cebra, dicen los científicos, que es un animal, es un caballo negro que sufre una despigmentación de la piel y le salen rayas blancas. Es un animal negro con rayas blancas. Pero todas las rayas de las cebras, todas son diferentes como la huella digital de su dedo. Así que la cebra imprime los patrones de su mamá y ella sabe en medio de cientos de cebras buscar a su mamá. Y había el caso de una cebrita que había perdido a su mamá y los cuidadores imprimieron unas camisas con las rayas de la cebra y sin importar qué cuidador se ponía la camisa y la cebrita venía y tomaba leche. Eso hacía que la cebra no se encariñara a una sola persona y que la cebra pudiera ser alimentada. Eso mismo hace Dios. Dios como que se pusiese esa camisa de rayas para nosotros y se mostrara en una forma que nosotros pudiéramos entenderlo, porque si Dios se manifiesta de una forma que como Él es, nos revienta la cabeza. ¿Correcto? Así que aquí ellos van a comer de nuevo el pan que viene de la mano del Señor y ocurre una cosa, se les abren los ojos espirituales. Yo estoy hablando de estos ojos, de los ojos que muchos de nosotros tenemos cerrados, que hablamos de un libro sobrenatural, pero vivimos como gente natural. Mantenemos más preocupados por las cosas mundanas, por las cosas terrenales, por las cosas materiales, y nos estamos perdiendo de vista el mundo espiritual. Y mire lo interesante. Dice, y aconteció, versículo 30, que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Primera, siempre da gracias por la comida como lo hizo el Señor. Lo bendijo, dio gracias. Bendecir, hablar bien. Y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Se desapareció. Lo reconocen y él se va. ¿Cómo se le quitó el velo a ellos? Pues resulta que cuando
Saulo de Tarso se encuentra con el Señor Jesús y queda ciego, él tiene que ir para que Ananías ore por él. Dice que caen unas escamas de sus ojos y le recobra la visión, pero Ananías le impuso manos. Pero qué tremendo es esto. Los velos de estos dos hombres se quitaron cuando tomaron de nuevo el pan que simboliza el cuerpo del Señor. Mire qué curioso y qué poderoso que velos se quiten cuando usted participa de la cena del Señor. Entonces, a uno le dice a la gente, ¿quiénes van a tomar la cena? No pasa envolviendo al Padre, gracias al Señor, porque hace como 15 días nos quedamos sin pan y sin vino porque todos quisieron cenar, porque la gente ha ido entendiendo lo que simboliza y el poder espiritual que hay en la cena. Ahora, ¿qué ocurre acá? Y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. ¿Qué hizo esta gente? Se devolvió. No, tenemos que volver a Jerusalén a decirles que se nos apareció el Señor. ¿A qué distancia estaban? Recuerde que así comenzó la Biblia diciéndonos que estaban a 70 estadios, hermano. Devolvámonos. Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. Entonces, estos dos que se les ha aparecido el Señor no eran de los 12 apóstoles. Estos eran de los 70. Porque cuando llegan, por eso nada en la Biblia está puesto al azar, cuando llegan, dice que encontraron a los 11 reunidos. ¿Y por qué 11? Porque ya Judas se había matado. Entonces llegan ellos dos, encuentran a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Qué poderoso. Ok, todavía tenemos unos minutos. Versículo 36. Jesús aparece a sus discípulos. Entonces están todos conmocionados, están todos allí. ¿Se les apareció a ustedes dos? Sí, nosotros íbamos camino a Emaús y ocurrió esto y pasó lo otro y nosotros nos regresamos. Ok. Mientras ellos hablaban aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Wow, esto es poderoso. No entró por una puerta, no fue descolgado por el techo. Desaparece en Emaús, aparece en Jerusalén porque tiene un cuerpo ¿qué? Incorruptible, un cuerpo ¿cómo? Glorioso. ¿Un cuerpo de qué? De poder. Nosotros tenemos un cuerpo corrupto que se va a transformar en un cuerpo incorruptible. Tenemos un cuerpo de deshonra que será transformado en un cuerpo de gloria. Así que el Señor se les aparece en la mitad. Todos están hablando, sí, ¿y qué pasó? Y ellos contando y todo, cuando el Señor se materializa en medio de ellos. No como un fantasma, no como Gasparín, no traslúcido, eso es una fantasía de Disney. Los fantasmas, esto no es verdad. Son espíritus inmundos, obviamente, pero es que yo veo a mi familiar traslúcido. No era tu familiar, hermano. Lo siento. Versículo 37. Imagínense el susto. Están hablando del Señor. Y llega y dice, paz a vosotros. Entonces, espantados, cualquiera lo haría, y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Ellos han sido testigos de todo el padecimiento, de cómo fue a la cruz. Juan estuvo allí con otras mujeres fieles hasta el final. Vieron derramar toda su sangre, vieron cómo padeció por horas al sol, vieron cómo, recuerde que los romanos, cuando la persona se demoraba en morir, recuerde que había una ley que había que bajar al colgado en el madero antes del anochecer, porque si no la tierra se hacía maldita, ese lugar se hacía maldito. Así que los romanos venían con una porra, un mazo gigante, y cuando el crucificado estaba medio vivo, le partían las canillas de los pies, el hueso que queda entre la rodilla y el tobillo, lo partían para que el crucificado ya quedara colgando de los brazos y producía un ahogamiento al no poder respirar bien. O la otra cosa que se hacía era poner una fogata a los pies del crucificado
y el humo ahogaba al reo. Pero con el Señor no hubo necesidad. La lanza entró en su costado y salió agua con sangre. Así que cuando llega el Señor y dice, pasa a vosotros, yo me imagino unos se tiraron, otros intentaron correr, no hubo una puerta que se abriera. Y entonces dice, pensaban que veían un espíritu. Lo que sigue a continuación es muy, muy interesante. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Él está viendo los rostros, pero está conociendo los corazones porque es Dios. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne. ¿Qué tenía el Señor? Carne ni huesos, como veis que yo tengo. Las marcas eran una señal, ¿correcto? De su victoria. Él está diciendo, está dando una explicación profundamente teológica. Está diciendo, miren mis manos. ¿Qué tenía? Manos. Miren mis pies. Pies. Porque, y ved, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. La Biblia dice que Dios es ¿qué? Espíritu. Ahora el Señor tiene un cuerpo, su parte humana. Y lo que sigue a continuación es muy interesante. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, estaban tan alegres, no lo creían y estaban maravillados, les dijo, mire, están tan felices, están tan contentos. Nosotros los cristianos evangélicos, ¿qué nos ponemos a hacer? No, ya mismo vamos a orar, resucitó, vamos a orar, vamos. Hermano, a veces somos tan religiosos. Estaban gozosos, llenos de gozo y no lo creían. Dice, estaban maravillados. Y mire lo que el Señor dice. El Señor le dijo, bueno, ahora vamos a hacer vigilia. No dice, tenéis aquí algo de comer. Wow, esto a mí me sorprende. Se lo digo con toda honestidad. Me sorprende que una persona resucitada, y estamos hablando del Hijo de Dios, diga, ¿hay comida? O cuando uno llega a la casa de la mamá, ¿no? Mamá, ¿hay algo de comer? Tengo hambre. ¿Tienen algo aquí de comer? Lo último agradable que había hecho con sus discípulos era cenar. ¿Correcto? Resucita y ahora ¿qué va a volver a suscitar el Señor? A propiciar una cena. ¿Tenés algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de ¿qué? De miel. Présteme mucha atención que ya vamos terminando. ¿Qué le dieron? Un pedazo de pez, qué rico, pescado, asado, asadito, bien rico. Y dice, y un panal de miel. Recuerde que la miel, nosotros ahora tenemos helados, chocolate, tenemos postres, tenemos tortas. El dulce sobreabunda en nuestra sociedad. El azúcar es un veneno en todo hoy, pero en ese tiempo no. Así que la miel era una cosa muy valiosa. La miel, entre otras cosas, se utilizaba para tratar enfermedades infecciosas, por ejemplo en los ojos. La miel daba fuerza. Recuerde que Saúl una vez, en sus malas decisiones, llevaba a su ejército a pelear en ayuno y esta gente estaba muriendo en la batalla hasta que entraron a un bosque lleno de panales de miel. La miel es fuerza. Le estaban dando a él miel para... Necesitas fuerza y le están dando un pescado. Ahora, lo interesante de esto, ¿tomó vino y comió pan? No. Porque él dijo que volvería a cenar esa cena con ellos hasta que el reino de Dios ya estuviera establecido. No fue que dijo, traigan el pan y traigan el vino, vamos a hacer una segunda cena. No, una comida personal de alegría con ellos. Tomó pez asado y tomó un panal de miel. Y dice, y él lo tomó y comió. ¿Qué dice la Biblia? Comió delante de ellos. Y esto me llena de alegría porque me fascina comer. Y si el Señor me ayuda a llegar al reino de los cielos, pues hermano, yo le quiero contar que comeremos.
¿Qué comeremos allá? No tengo la más mínima idea, pero comeremos. Versículo 44. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Clave esto: ábreme el entendimiento para que yo pueda comprender las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, y aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Versículo 50. Y los sacó afuera hasta Betania, fuera de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así termina Lucas y así terminamos en esta hora. La comida, qué poderosa es. Cuando das gracias se multiplican. Cuando das gracias por el pan de cada día, reconoces quién es tu proveedor. La comida puede cambiar tu concepto de vida, puede quitar velos, puede unirte. Él comió. Él come y todos atónitos, me imagino comiendo y él saboreando un pescado. Recuerden que allá volveremos a cenar. Por eso la Biblia dice que vendrán las bodas del Cordero y habrá una gran cena donde yo espero que usted y espero que yo también podamos estar con el Señor para siempre. Amado Padre Celestial, muchísimas gracias. Gracias, Señor, gracias. Señor, gracias por quitar de nosotros los velos, por quitar de nosotros, Señor, la ignorancia espiritual. Señor, abre mi entendimiento para que yo pueda conocer las Escrituras, entender las Escrituras. Dios de los cielos, gracias por el pan de cada día. Gracias, yo te bendigo, mi Señor. Gracias por este tema sobre la comida. Y te ruego, Señor, que el jueves podamos terminar con esa cena que estaremos nosotros allá en la eternidad. Te alabo, te bendigo, te exalto y te pido, Señor, que este mes, que hay varias cenas, podamos con familiares y amigos orar dando gracias, pero también bendecir los alimentos y dar gracias a ti por el privilegio que nos das, Señor, de conocerte. Cuando podamos tomar la cena del Señor, tomarla con reverencia, con respeto, con fe. Y cuando el pan esté en mi boca y el vino esté en mi boca o el zumo de uva, Señor, grandes cosas en mí ocurrirán a nivel físico, pero también a nivel espiritual. Te bendigo, mi Señor, y te pido que por favor nos bendigas con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.